Bueno, para terminar en los 2 minutos que me quedan, el papel de Luis González en los estudios regionales, yo creo que leyendo a Luis González, bueno, hay que recordar que una de las primeras visiones panorámicas del mundo indígena en el siglo XIX, que existe en la historiografía mexicana, la escribe Luis González y se publica, si no me equivoco, en 1956 o 57. Es un largo capítulo de la historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas. La historia moderna de México pues, cubre el periodo de la República Restaurada de 1867 a 1876 y luego el Porfiriato de 1876 a 1910. Y Luis González escribe este capítulo que sigue siendo muy importante, muy bueno, que se llama El subsuelo indígena, en donde, digamos, hay esta metáfora de que lo indígena está por debajo, que después Guillermo Bonfil retoma eso con su idea del México profundo. Lo interesante de esta idea de historia regional que está surgiendo, pues que lo vemos en el libro del Gambio, la población del Valle de Teotihuacán, y luego en estudios que hacen antropólogos en los años 20 y 30, todavía 40, pero realmente no en historiadores, ¿no? Los historiadores regionales realmente aparecen, yo diría, junto con Luis González y como consecuencia de Luis González. La idea es, por un lado, que el país es diverso, por otro lado, que dentro de esa diversidad hay más diversidad, o sea, si uno puede dividir el país en grandes regiones, cada una de esas regiones está dividida en microrregiones y cada microrregión en localidades específicas y todo es importante para la historia. Hay un libro de Luis González que se llama La Querencia, que es un libro dedicado a historias regionales. Pues habla del occidente de México, habla de Jalmich. Hace rato nos decía María Elena que los de San José de Gracia como que tiran para Jalisco y no para Michoacán. Bueno, Luis González identificaba muy bien esta interrelación entre Jalisco y Michoacán en una zona que no es realmente Jalisco, tampoco es realmente Michoacán, es algo diferente. Pero en estas conformaciones regionales siempre vuelven a aparecer la interrelación entre las 4 piezas: la hacienda y sus herederos, que son los empresarios agroindustriales, las comunidades indígenas, los campesinos mestizos y los rancheros. Claro, el papel de estos actores, de estos tipos de actores, va a ir cambiando. Unos van a tener más fuerza que otros en distintos momentos. La naturaleza de cada uno de estos actores también va cambiando. Pero básicamente las regiones se entienden en la combinación de estos 4 más las ciudades. Es algo que los estudiosos rurales como que habían dejado un poco de lado cuando hablaban. Los antropólogos cometían un poco ese pecado al estudiar las comunidades como mundos autocontenidos. Pero también encontrábamos estas historias locales excesivamente parroquiales, digamos, en donde no se veía más allá del campanario. Yo creo que las historias más modernas de haciendas modificaban este panorama, empezaban a meter a la ciudad como el actor más poderoso. Y la historiografía post Luis González yo creo que vuelve a ser lo mismo. Bueno, lo dejo aquí referente a esto, en el minuto que me queda. ¿Dónde nos queda Luis González? Bueno, Luis González nos queda en todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, la gran innovación de entender la diversidad de México. De ver a México desde un pueblo, desde una ranchería, desde una comunidad indígena. No verlos como independientes, verlos como actores en un conjunto, y un conjunto que realmente no se entiende más que cuando se ve desde ahí. Eso es lo que está detrás del título que Luis González le quería dar a Pueblo en Vilo. Su título original era Historia Universal de San José de Gracia. ¿Por qué? Porque él decía es que desde aquí se ve toda la historia, y tenía razón, ¿no? Entonces yo creo que esa es una herencia muy importante. Es decir, es increíble. Por ahí Enrique Krause en algún artículo decía, si uno ve la bibliografía de Luis González, sobre todo si la ve, te das cuenta de que casi no hay tema de historia de México que lo haya tratado y tratado bien. Encontramos desde sus estudios, por ejemplo, de mentalidades y pensamiento colonial, tiene un libro sobre Torquemada muy interesante, un estudio sobre Clavijero también muy interesante, lo que escribió sobre los indígenas del siglo XIX, sus historias regionales.
regionales, visiones, sobre todo ya en los años 70 y 80, escribe visiones regionales muy complejas. Tiene esta visión de las culturas locales y culturas regionales como necesarias para entender la historia, y en esto, de nuevo, comulga con los antropólogos. Y luego tiene otra cosa muy importante, que es esta visión irónica y escéptica de los discursos oficiales y de las doctrinas dogmáticas. Cuando a Luis González alguien, un alumno, un colega, le soltaba un rollo diciéndole: es que esto se explica por la lucha de clases, el imperialismo, la debilidad del mercado, visiones unilaterales de la historia, Luis nunca, era muy cortés, nunca decía que era basura lo que el otro estaba diciendo, decía: pues bueno, probablemente a veces, pero por otro lado siempre sacaba información, interpretaciones que, digamos, debilitaban esas visiones únicas y dogmáticas, ¿no? Él se reía, con todo el respeto que tenía para el liberalismo mexicano, la revolución mexicana, y también la Iglesia Católica, se reía de los liberales mexicanos profesionales, los revolucionarios profesionales, los jerarcas católicos profesionales, que querían imponer una visión del mundo, ¿no? Él decía: bueno, la primera misión, la principal misión del centro es repartir puestos y acaparar recursos. El papel de los gobiernos centrales en México siempre ha sido nombrar gente por todas partes, pero los recursos se quedan en el centro, ¿no? Entonces, estos discursos oficiales, lo que él llamaba la historia de bronce, pues eran motivo de su ironía. Yo siempre me acuerdo de un poema de Machado que se llama Autorretrato o Retrato. Tiene unos versos que dicen: llevo en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Luis González no tenía gotas de sangre jacobina en su sangre, más bien tenía muchas torrentes de sangre conservadora, pero no era un hombre doctrinario, era un hombre bueno. Gracias. Que se puede decir también, ¿qué nos deja Luis González? Alguna vez David Bradding me dijo: mira, yo admiro muchísimo a Luis González como historiador, pero yo creo que su contribución principal ha sido en otra cosa, ha sido en crear un mito. Y yo le decía: ¿cómo un mito? Sí, me decía: no, un mito no en el sentido de algo que no es verdad, sino una narrativa, una especie de metanarrativa de la vida mexicana ideal, porque él realmente, el pueblo hilo, está narrando una vida mexicana maravillosa, con sufrimientos, con problemas, con conflictos, con catástrofes, pero que finalmente, pues él nos está contando que eso. Me llamó la atención en la charla que nos dio María Elena, hablaba de que la gente en San José de Gracia se siente muy contenta consigo mismo, satisfecha. Luis González como que expresa esa satisfacción de un mundo no perfecto, pero valioso. Entonces a eso, creo que eso se refería Bradding, a que independientemente de que por supuesto Luis no está contando nada que no sea cierto, pero lo está contando de tal manera que se convierte en una especie de modelo. Ahora, ese modelo es un modelo patriarcal, como tú lo... Es un modelo en donde, por razones de organización familiar, de organización incluso económica, organización religiosa, es un modelo de vida centrado en la autoridad masculina. Algo que se menciona muy frecuentemente es que Luis González era uno de los mejores conversadores que yo he conocido, ¿no? Que mucha gente ha conocido. Pero era tan buen conversador porque podía hablar de casi todo. Y bien, uno podía estar muy en desacuerdo con sus ideas, pero sus ideas eran patriarcales y autoritarias. Pero era fascinante hablar con él. Y era un hombre que conocía de literatura, por supuesto conocía la historia universal, y probablemente Pueblo Vilo nunca lo hubiera escrito, como es, sin ese conocimiento que tenía de la historia de México como conjunto, de la historia universal y de la historia de las ideas.
es algo que de repente se da uno cuenta de lo bien que conocía la historia del pensamiento filosófico de Luis González, del pensamiento político. Él contaba, y lo contaba con bastante gusto, que la clase que más había dado en su vida era historia de la cultura, y de la cultura universal. Esta visión panorámica pues sí, era muy importante, y por eso Pueblo en Vilo se sigue leyendo, cosa que otras historias, microhistorias, difícilmente. El otro punto, lo de las radiorrisas, pues sí es un punto en donde yo creo que Luis González exageraba, y exageraba también para molestarnos a los antropólogos. ¿Para qué discutir una perspectiva si esa perspectiva, si realmente existe, se va a encontrar en el texto mismo? Tenía razón, pero yo creo que exageraba demasiado. Una discusión sobre teoría pura, a él nunca le interesó. Él podía estar interesado en las ideas que en algún momento dado influyen en la historia, pero así discutir las teorías pues no le interesaba. Yo creo que en manos de Luis González, o en la persona de Luis González, esto se traducía en que efectivamente lo que él escribía estaba siendo informado por una perspectiva que él defendía. Pero en otros que le hacían caso, se traducía en que lo que escribían era puramente descriptivo y aburrido. Digamos, a veces los que se convierten en más papistas que el Papa acaban siendo contrarios a la idea que se quiere defender.